What do you think would happen if you spent 1 week only thinking in Spanish? Do you think your Spanish would improve a lot? In my case, I spent 1 week trying my best to only think in Spanish, and here's what happened. You know, when I first got fluent, I found this YouTuber where, you know, when I was first learning Spanish and discovering like this niche of getting fluent in Spanish, or at least learning Spanish extremely quickly, I was discovering different YouTubers. From these YouTubers like Xiaoma and Language Lords, I took their methods and I took the sort of concepts they use to get fluent, and I created my own methods from them. And later on, I hyperfixated on these methods during the summer of 2022. And so before then, I just went through like the grammar using a course called Language Transfer, which was also really good. And by that point, I was at a conversationally fluent level, which basically just means I was able to hop on a call with a native Spanish speaker and just have a conversation about pretty much more or less a lot of things. Here's how I sounded before that summer. Hola, estoy comiendo comida. Voy a mejorar mi español. Y ahora ha pasado como 2 o 3 años, pero no he estado estudiando por todo el tiempo. What happened was, after I discovered Xiaoma, I saw Xiaoma, essentially he made this video where he got fluent in like 20 days, or conversationally fluent in 20 days. And in the video, he was talking about how he tried his best to only speak Spanish with like natives and essentially immerse himself into the language. And so this method of essentially immersing himself in Spanish is what helped him get fluent to that quickly. And so when I was getting fluent 2-3 years ago in 2022, then I took the concepts of that, and also a concept of another video from Language Lords, where he made a video where he essentially practiced speaking and listening, and essentially that's what Xiaoma did as well, because the only 2 parts of the language that occurs in a conversation is speaking and listening. And so Language Lords had 1 exercise for speaking, 1 exercise for listening, and Xiaoma basically just had a conversations, and a conversation is fundamentally I speak, you listen, you speak, I listen. So there's no other skill being used. And so that I based my learning off just that like formula. I call it now the fluency equation, because it's just speaking multiplied by understanding equals fluency, because that's what a conversation is. You could still be fluent in a language if you don't know how to read or write. I have 2 Arabic friends. They're at a native fluent level when it comes to Arabic, but they can't read or write Arabic, but they are able to speak completely fluently. And so that's our goal when we learn Spanish. We want to speak fluently. And so speaking and understanding are the 2 main important parts. And so immersing yourself in Spanish is the best way to learn Spanish, because it fundamentally trains this fluency equation as much as possible, because you're constantly speaking in Spanish and constantly taking in input in Spanish. You're constantly listening and understanding Spanish, constantly essentially applying the fluency equation. And I know this one time where we had a class trip to Spain, and I was living in a Spanish speaking household, and there I was speaking with like the parents there, and you know, we were all speaking in Spanish and having conversations, and it was like a complete immersion, because it's literally using the language the way languages are meant to be used. And so it's a complete immersion in the sense that you're practicing the 2 main skills when it comes to having conversations, which are speaking and understanding. And when I say understanding, I'm talking about like being able to understand audible Spanish. And so quite recently, I saw this guy where he went to Spain, and there in Spain, he would only think in Spanish, in the sense that he would force himself to think in Spanish. And I thought that like that's a really good idea, because it's also imitating this immersion, and it also replicates the exercises that I did during the summer of 2022 to also replicate immersion, where I essentially studied native Spanish shows and spoke Spanish in my free time. And so in this 1 week period, I focused on only thinking and speaking in Spanish in my own time. Instead of journaling in English, I would journal in Spanish, and also try to speak with natives. And if I couldn't do that, I would just watch native shows as much as I could. And so now I'm gonna play some clips of the Spanish video. I recommend turning on subtitles, because the clips are just me speaking Spanish. And so I'll show kind of like a montage here of all the days. Hola, hoy es el primer día de este reto en el que yo solo voy a pensar en español, o sea, voy a vivir la vida en español, voy a pensar en español, voy a hablar en español en mi tiempo libre a mí mismo. La lengua de mi teléfono es en español, entonces es un cambio grande, y sí, voy a hacer este reto por una semana más o menos. Es parecido a lo que hice hace como 3 años en el verano de 2022. De como hablar, pero hablar, o sea, crear como una inmersión de la lengua. Bueno, a veces tengo que usar DeepL
para traducir una frase, o sea, averiguar cómo decir algo. Cuando no sepa cómo decir una frase, voy a usar esta aplicación. Sí. Y además, en mi tiempo libre voy a hacer el ejercicio transcript training, como entrenar con transcripto. No me voy a dar permiso a hablar en inglés, ni sueco y azerí. Si tengo que usar el idioma, por ejemplo, para hablar con mis hermanos o hablar con mis padres o algo así, pues sí, lo voy a hacer. Pero en mi tiempo libre, cuando no necesito usar otros idiomas, solo voy a pensar y usar el español. Hola, acabo de levantarme. Ayer estaba hablando a mí mismo en mi tiempo libre. Solo estaba caminando por mi casa y hablando en español, pensando en español. Y cuando no supiera una palabra, la traducí usando DeepL. Y bueno, por ahora, lo traducí. El que acabo de levantarme, no puedo pensar como muy bien. Bueno, ayer aprendí una frase nueva. Quería decir como batshit crazy, que en español sería loca de ramente, creo. Ramente, ¿no? Remante. No es remante por sí. Sí es remate. Bueno, de todos modos he estado pensando en, la vida de mis notas. Bueno, tengo que hacer el transcript training más porque hay una palabra que acabo de aprender. O sea, recién aprendí. Agatado, ¿sí? Pero bueno, tengo que repetir más. Solo he repetido el contenido 2 veces, por eso no puedo recordar la palabra. Estoy tratando de pensar en español y la lengua de mi teléfono, que está en español, me molesta un poco, que como que no puedo entender unas cosas. Hay como unos tiempos en los que puedo hablar muy rápido, puedo como decir lo que quiera y hablar de lo que quiera. Pero al contrario, hay otros como tiempos en los que parece que no puedo decir nada. A veces me parece difícil pensar en algo que decir. Por ejemplo, ahora me están escuchando mientras estoy hablando y a mí lo difícil es pensar en algo que decir. O sea, no pienso de una historia o algo así que les puedo contar. Bueno, aparte de eso, me parece que he estado haciendo el transcript training, no sé cómo decirlo en español, podemos decir como entre el ejercicio de transcripto. Sí, podemos llamarlo así. He estado usando el método más haciendo el transcript training en mi tiempo libre y a mí me parece que, en verdad no sé, es que ya sé que mejoro, o sea, entiendo más cada vez que repito este ejercicio hoy. Pero es algo, se trata de repetir. Un ejercicio así se trata de repetir muchas veces. Porque si no, entonces no te vas a enterar las palabras y no vas a realmente aprender las palabras y las frases y la jerga y estas cosas. Entonces lo importante me parece es repetir y solo ha pasado 3 días. Es que 3 días, en 3 días no hay mucho tiempo para repetir muchas veces. Me parece que, hoy el cole empieza en más o menos 2 semanas. En 2 semanas, en 2 semanas va a ser interesante ver cómo va a mejorar mi español en este tiempo. O sea, en este periodo de pensar en español y de como enfocarme a pensar y hablar. Hola, hoy es el 4º día. Acabo de enterarme que es posible usar el ChatGPT para, como en vez de usar el DeepL, podría usar el ChatGPT, que me parece mejor porque el ChatGPT puede explicar cómo se usa la palabra, o sea, la frase. Por ejemplo, estaba haciendo el transcript training, había una palabra como tiembre, pero directamente el tiembre no puede traducir, o sea, no se puede traducir a una palabra en inglés. Pero el ChatGPT puede explicar que timbre de voz se refiere al tone of voice, o sea, like tone. Pero es que el ChatGPT puede explicar las frases y cómo se usan el día a día. Entonces me parece mejor. Y bueno, quiero hacer el transcript training más, entonces
He elegido 6 videos, creo, o 5 videos que voy a estudiarlos, o sea, hacer el ejercicio de transcript training. Entonces he elegido ahora 2 horas de contenido en español, solamente en español, y con un acento nativo y que la gente en los videos habla muy rápido y sí, o rápida, no sé. He hablado con mi amigo de España y hablamos de como el cole y sí. Luego acabo de tener una conversación en una aplicación que se llama HelloTalk. Y bueno, hablé con 4 personas. Sí, 3 personas. Y sí, era una conversación interesante, creo, una conversación divertida. Grabé esta conversación para usarla en los próximos videos, para mostrarles que había unos comentarios que me han dicho que no puedo hablar español con fluidez. No creen que hable español. No pueden creer que puedo conversar y tener una conversación con los activos. Quiero demostrarlo que en verdad puedo hablar en español con fluidez. No me digan pavados como que no hablo español y que no puedo tener conversaciones. Como, ¿qué más? Es más, hablamos de jerga y hablamos de cómo sonar más como activo. Me encantó la conversación. Y sí, si les voy a decir la verdad, me pareció un poco difícil a veces para entenderlos. Hola, hoy es el 5.º día y mi español ha mejorado mucho, en verdad. Como que realmente puedo hablar. O sea, se siente como cuando tengo pensamientos, pienso en español. Por ejemplo, estaba pensando ayer, o sea, estaba haciendo el transcript training ayer y aprendí muchas palabras malas. O sea, esta palabra carajo me ha gustado mucho. Por ejemplo, como se fue al carajo o no me importa un carajo. Realmente veo una diferencia muy grande, en verdad. Y en YouTube hay como el YouTube Shorts, que hay como videos en YouTube, pero videos muy cortos. Y estos videos son como, el audio es en español. Lo que a mí me ha pasado es que entiendo más de los videos y entiendo como lo que dicen en los videos. Y eso me sorprendió mucho porque nunca, o sea, me pareció un poco difícil entender a los nativos, específicamente cuando hablan muy rápidos en los videos. Y todo el tiempo podría hablar y conversar, o sea, mantener una conversación, pero nunca podía entender realmente cada palabra de un video, por ejemplo. Entonces ahora hay como unos youtubers que yo en mi tiempo libre veo como en inglés, pero porque se cambió el idioma del teléfono, entonces el idioma de este video y este short es el español. Entonces puedo practicar mi español cada vez que uso YouTube Shorts o como el internet. Entonces de esta forma mi español mejora mucho porque parece que vivo la vida nativa. Me parece como aprendí el inglés. Cuando era niño veía videos de YouTubers que hablaban en inglés. Y ahora estoy imitando como esa situación de viendo a YouTubers pero en español. O sea, YouTubers españoles. Y sí, escribí al diario solamente en español. Por ejemplo, tengo un diario en el que escribo las cosas por las que doy gracias, o sea, por las que agradezco. Y ahí, por ejemplo, doy gracias a Dios, por ejemplo, y esas cosas, pero en español. Todo esto me muestra que el ejercicio realmente funciona muy bien. Y en este como reto he averiguado otros como partes del método que no sabía antes. O sea, otras herramientas que puedo usar para realmente aumentar el método, o sea, mejorar el método. Por ejemplo, me enteré que puedo usar el ChatGPT para entender a las frases nativas, o sea, a la jerga. Para entender a jerga es muy difícil porque son como frases locales que el DeepL o el Google Translate no sabe cómo explicarla. El ChatGPT casi sabe todo, entonces puedo usar el ChatGPT para averiguar cómo decir unas frases locales. Me puede explicar las frases locales, las que el DeepL no puede hacer. Bueno, hoy es el 6.º día y empecé a ver contenido en español como en mi tiempo libre. Lo más difícil es hablar, o sea, pensar en español y luego cambiar
al otro idioma. Esto me parece más difícil que como pensar en español o hablar español. Por ejemplo, ahora estoy hablando español, no me parece muy difícil para pensar, ni decir, ni explicar lo que quiero decir. Por ejemplo, a veces me parece difícil hablar de una cosa, como cuando hago estos videos. Se siente como que cuando una persona me pregunta como, dime algo en sueco, parece que quiere que te diga. ¿Sí? Sí, así se siente cuando estoy haciendo estos videos y hablando de como lo que estaba haciendo, porque es muy simple, cada día a día no hago mucho, no he hecho mucho estos días. Ayer no hice mucho, o sea, no estudié mucho, pero está bien, voy a seguir haciendo el transcript training, quiero hacerlo tal vez un poquito hoy. Me encantó en verdad este video de un youtuber, porque el video tiene mucho de jerga, o sea, tiene muchas palabras malas que me encantan, como la palabra patán, pero yo sé que estas palabras son como solo se usan en Latinoamérica y estos países. No creo que hablo como nativo, no creo que mi acento se ha desarrollado a un nivel nativo, pero al contrario, creo que puedo hablar y no sueno como un gringo ni nada. And so personally now, it's been a few weeks since this 7-day challenge, and I noticed a few things. I'm now able to understand like natives when they speak in videos. I start getting like Spanish videos on my feed, and what happens is now I'm starting to understand way more of it, to the point where like it's actually entertaining. So I'm able to, for example, watch a Spanish short, or for example a Spanish like YouTube video, and by the end of the 7 days I'm now able to understand more of what I hear in Spanish. And basically I just repeated what I did in the summer of 2022. When I first got fluent, I would just try my best to essentially speak Spanish outside of, you know, studying spoken Spanish, and at the same time basically I would have an exercise for listening and an exercise for speaking, because again, it's the fluency equation, right? Speaking multiplied by understanding, essentially understanding by listening to natives, and that equals fluency. And so the two exercises I did during the summer 2022 was narrate, elaborate, contemplate, which is my framework for speaking in Spanish, and then transcript training, which I used to understand Spanish and learn vocabulary, and also learn like to understand audible Spanish. And so essentially I just did that for 1 week and my Spanish improved greatly. Or at least in my sense, I felt that my Spanish improved much more. It just goes to show how not only how immersion is the best way to learn a language, but also like prove to myself that the method I used in 2022 really works like for me now as well. That is how you got fluent as a kid, right? You got better at your own native language by using it more. And so if you use it constantly by thinking in Spanish, of course you're going to improve in it, right? If you want to get fluent in Spanish the same way I did, using the methods I talked about in this video, then check the description, and I hope this video helped you, bro, and stay humble.